días, Leopoldo, ¿cómo estás? Buenos días, Begoña. ¿Qué música más inspiradora nos has puesto en el Sí, vídeo? hoy hemos puesto En música la cabecera de hoy. totalmente, por aquello del tema que vamos a tratar, para que tuviera un poquito de inspiración. Pero bueno, aquello de que de vez en cuando hay que cambiar, que si no nos acostumbramos a lo mismo y no puede ser. Sí, sí. Yo digo, ostras, digo, ¿con quién estoy hablando? Me lo han cambiado. Sí, hoy hemos cambiado el discurso. Pero así sorprendemos a la gente. Yo al final no es aquello que dicen que de vez en cuando hay que sorprenderte, igual hace un wow, pues ya está, ¿eh? Este era Sí, el tema. sí, sí. Este era el tema. Pues venga, vamos a darle Vamos a hablar de que nos, en fin. que nos enrollamos. Total. Bueno, pues a ver, ¿de qué os vamos a contar hoy? Pues algo que nos pasa yo creo que a muchos y que siempre hemos oído decir, que hemos oído hablar y que yo creo que muchas veces hemos padecido también. Y es esa famosa frase de parálisis por análisis, ¿vale? Así que lo que vamos a hablar es de cómo superar ese, bueno, vamos a ver exactamente qué consiste, aunque supongo que más o menos, pero vamos a definir bien las cosas y luego vamos a ver qué podemos hacer para no sufrir de parálisis por análisis. ¿Qué te parece, Leopoldo? ¿Vamos a por ello? Pues sí, sí, porque la verdad es que yo creo que es más, como siempre solemos decir, es una limitación que tenemos todos o que en algún momento hemos tenido. Y yo creo que es bastante sencillo de superar. Ahora lo veremos, pero bueno. Se podría decir de otra manera. Hay una frase por ahí que dice que la perfección no es de este mundo. Bueno, pues es un poco eso. Realmente es el tiempo ese que más nos pasa a todos, de decir, bueno, pues que tiene que ver también con el famoso síndrome del impostor, que tiene que ver con todos los temas que dice, bueno, en definitiva, que tiene que ver con retrasar las cosas por siempre pensar que nunca estamos lo suficientemente preparados para hacer determinadas cosas. Lo cual es cierto, pero porque nunca vamos a estar preparados 100%, es imposible. Entonces, partiendo de esa base, pues es mucho mejor hacer que esperar a mejorar, a hacer algo, porque al final nunca nunca avanzas. Y yo creo que muchas veces yo creo que lo usamos como excusa para no hacer determinadas cosas, más que probablemente como que sea una limitación a decir, bueno, pues no hago esto porque no sé hacerlo, no lo haces porque no te apetece hacerlo y entonces la excusa es decir, bueno, pues como solo me he leído 5 libros de este tema, pues me voy a leer otros 5 o me voy a ver otros 250 vídeos de YouTube que hablen del tema, ¿eh? Y Claro. voy a repetir otra vez lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es va un poco por ahí, ¿no? Sí, lo único es que al final también no confundamos, o sea, cuando nosotros utilizamos esta expresión, que lo hacemos mucho, tiene mucho más que ver no solo con la famosa palabra de procrastinación, ¿no? Que es al final eso de dejamos de hacer cosas, sino con el hecho de cuando tenemos que tomar una decisión. O sea, sobre todo esto ocurre cuando nos tenemos que enfrentar a tomar una decisión. Y es cuando llegamos a esa famosa parálisis por análisis. Es decir, más que por análisis, por el sobreanálisis. Es decir, como lo decías tú, ¿no? Queremos tener tantas cosas cubiertas y saber todas las variables y saber qué son las acertadas y las correctas, que al final eso nos lleva a no tomar ninguna decisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso, evidentemente, tiene un coste muy alto, tanto en temas de productividad y eficiencia como en temas del hecho de coste de oportunidad no tomar la decisión, básicamente, a su vez, ¿no? Con lo cual, no es una tontería y de hecho, le pasa a mucha gente que al final tomar una decisión pues no es fácil porque, claro, corres el riesgo de equivocarte. Pues claro que corres el riesgo de equivocarte, pero también si no la tomas, corres el riesgo de perderte algo o de perder alguna cosa, según los casos. Es decir, al final, ¿dónde no hay riesgo? En no hacer nada, ¿no? Ahí también hay riesgo. O sea, que al final lo único que a lo mejor tenemos que hacer es cambiar el foco de dónde estamos mirando para ese riesgo, ¿no? Porque al final... Es distinto porque, como tú dices, no tomar decisiones es también tomar una decisión. Exacto. Pero además la importancia de tomar una decisión o de sobreanalizar para no tomar una decisión,
trasládalo a tu vida personal. Quiero decir, es tan importante, es una de las cosas que funciona exactamente igual para tu vida profesional como para tu vida personal. Exactamente. Y al final lo hemos encontrado, analízalo y probablemente hayas dejado, tanto a nivel personal como a nivel profesional, hayas dejado pasar oportunidades Seguro. porque, bueno, pues porque no has tomado una decisión. Y entonces, cuando tú no tomas una decisión, lo que suele ocurrir normalmente es que alguien la toma por ti. Eso Y es lo que entonces, suele pasar, efectivamente. Y luego te quejas de las consecuencias de la decisión, pero al final asume la responsabilidad. Si no la has tomado tú y la toman otros por ti, pues al final tú ya tomaste la decisión de dejarte llevar por otros, o por otra persona, o por otra decisión, o por otra situación. O sea, al final lo que no podemos hacer es, como esta mañana comentaba en un taller, es decir, tenemos que asumir que somos dueños de nuestro destino, que por mucho que nos lo pongan complicado, o en este caso haya excesiva información o excesiva falta de información, o según sea el caso, lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos y decir, bueno, a ver si se nos aparece, no sé, una llama iluminadora y eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, entonces, mejor buscar maneras, que ahora ya comentaremos un poco cómo, de que no nos pueda vencer eso, ¿no? Esa parálisis de decir, bueno, es que tengo tanta información que al final no sé qué voy a hacer. Bueno, pues con lo que tengas, haz lo mejor que puedas, básicamente, ¿no? sí. Y además ahora estaba recordando una frase de una película que además la usé en el newsletter que mando todos los días, que es una frase de la película del hombre que disparó a Liberty Balance, ¿no? Que decía que el mundo se mueve tan rápido estos días que cuando un hombre dice que no se puede hacer algo, es interrumpido por alguien que está haciendo eso, que está haciendo esa cosa, ¿no? Pues esto es igual, o sea, al final, si no tomar la decisión, no haces, pues va a haber otro que lo va a hacer por ti o que te va a adelantar. Con lo cual, bueno, ese es el resumen que podemos decir o el consejo que podemos dar, ¿no? No solo eso, sino que antes de que entremos en todo, pensar que ya aparte del coste de oportunidad, aparte de todo esto, el desgaste de energía y de voluntad que supone estar en ese momento es muy alto. Es decir, porque tu mente no deja de hacer ruido, tu mente no deja de recordarte que no has tomado la decisión. Y entonces ese desgaste permanente, ese rum, ese ruido, ese desgaste de energía es demoledor. O sea, que además del coste como tal de la oportunidad o de la decisión, es que además te quita mucha energía, te desgasta muchísimo estar en esa situación. Sí, y además considerarlo. Y trasladar, ahora me estaba intentando acordar claro, como en todo siempre hay una visión, pues es la parte del vaso lleno y del vaso medio lleno y del vaso medio vacío, ¿no? Decía que, claro, siempre tememos los errores, ¿no? Y decir, bueno, pues es que, a ver, no sé, en el sector que estés hay una estadística, probablemente por cada acción que tomes te vas a equivocar X número de veces. Pero si lo tomas al revés, o sea, en vez de decir, bueno, pues voy a tomar una decisión, me puedo equivocar perfectamente, pero bueno, vamos a ver que acierte una vez de cada 10. Bueno, pues lo que tienes que hacer es, o sea, ver el vaso medio lleno, en este caso sería celebrar cada vez que te equivocas, porque cada vez que te equivocas estás más cerca de acertar. Con lo cual, dice, bueno, pues ya me quedan, he fallado 3 veces, bueno, pues me quedan otros 6 fallos y a la 10ª vez ya acierto, ¿no? Pues esto es exactamente igual, es un poco esa filosofía de decir, bueno, pues que es la frase que tienes en las oficinas de Facebook cuando entras, la de mejor hecho que perfecto. Bueno, pues que todos hemos oído y... Totalmente, pero fíjate, siguiendo con tu metáfora del vaso, ¿no? Que es muy buena, es lo que decía, el desgaste de energía es lo que decíamos, ¿no? Yo recuerdo que una vez también me explicaba una historia, decía, alguien que cogía un vaso medio lleno y lo tenía en la mano, ¿no? Y decía, oye, esto, ¿qué es? ¿Un vaso medio lleno? Bueno, medio vacío, medio lleno. Vale, un rato, bueno, ¿qué tal? Bien, ¿no? No pesa un vaso medio lleno, pero claro, ahora imagínate que ese vaso medio lleno lo tienes así, en tu mano, durante días y días. Por mucho que solo tenga medio vaso, ¿tú crees que no te va a molestar?
te va a molestar mogollón y puede estar un buen rato, por no decir un día entero, con esto así. Entonces, un poco, eso es lo que nos pasa, que decíamos antes, cuando sabemos que vamos a tomar una decisión, no la tomamos, es como tener todo el tiempo el vaso del agua aquí y no poderte mover, es como, ostras, esto ya empieza a pesar. Es la misma agua de antes, el mismo vaso, pero es que ya llevo un rato con él y ya no puedo más, ¿no? Pues esa es la sensación que nuestro cerebro tiene cuando llegamos a ese punto y no es agradable, la verdad, ¿vale? ¿Qué te parece si vamos a ver cómo ayudamos a que puedan superar ese parálisis por análisis? Venga, pues vamos a ver unos consejos que yo creo que, bueno, que van a ser útiles por lo que estamos hablando, porque es una cosa que en algún momento nos ha pasado a todos y que yo creo que simplemente dándole una vuelta, simplemente meditando sobre ello, probablemente lo puedas pasar, ¿no? O sea, pasar llámalo bache, llámalo la crisis de indecisión. Pero que es mucho más importante, porque además es un poco lo que tú decías. Al final te consume. O sea, tanto si lo haces como si no lo haces, vas a estar gastando energía, con lo cual no tiene sentido gastar energía en lo que no produce. Pero bueno, vamos a ver 10 consejos ¿no? para poderlo combatir, y sobre todo porque como somos muy... nos gusta mucho ser de listas, ser de checklist, ¿no? Para intentar solucionar cosas. Bueno, pues vamos a dar la famosa lista, que yo creo que bueno... Que va a ayudar un poquito a todos. Que va a ayudar. Sí. Pues mira, la primera cosa que tenemos que hacer, como en casi todo, es tomar conciencia. ¿Y eso qué significa? Pues darnos cuenta de que tenemos un problema con la toma de decisiones. Es decir, si no somos conscientes cuál es nuestro comportamiento ante una toma de decisiones más o menos compleja o más o menos difícil, no podremos cambiar nada. Uno no puede cambiar aquello de lo que no es consciente. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es saber si efectivamente ese patrón de indecisión ante cada situación un poco más o menos complicada se repite. Porque entonces sí que estaremos efectivamente sufriendo de ese síndrome, ¿no?, de parálisis por análisis, y ahí ya podemos empezar a tomar acción. Así que la primera cosa es mirar para ti y ver si realmente es algo que se repite en tu vida o pasa una vez cada 300 siglos, que tampoco pasa nada, vamos, tampoco pasa nada. No, pero no confundamos mirar dentro que mirarnos el ombligo, no. No. Vamos a mirar dentro, vamos a mirarnos con una cierta mente crítica, en el sentido de decir, bueno, vamos a reconocer que hay algo que está fallando. No vamos a decir que hay algo que no está, que hay algo que estamos haciendo mal, no, vamos a decir que hay algo que no estamos haciendo todo lo bien que deberíamos de estar haciendo. Una vez que tenemos esto claro, también hay una cosa que nos tenemos que tener en la cabeza seguro, y es que si si eso sobre lo que tenemos que tomar una decisión realmente no es una prioridad para nosotros, o sea, si el problema que hay que solucionar no es prioritario, si la decisión no es prioritaria, si no tiene ese sentido de prioridad, pues lo lógico es que si ya de por sí nos cuesta, vamos a encontrar un montón de razones para posponer la decisión, porque como no es prioritaria, como puede esperar, eso no nos va a ayudar precisamente a tomar la decisión. Entonces, asegúrate de que las decisiones que tengas que tomar en estos casos sean prioritarias, que también tengan ese valor de necesito tomarla ya, y que seamos conscientes de ello, porque si no, nuestra mente nos va a decir, bueno, si no hay prisa, ya si eso después. Entonces, si la situación climática es prioritaria, sí va a ser más fácil que al final nos obliguemos o nos autoobliguemos a tomar esa decisión. Si no lo es, por mucha historia que nos cuenten, vamos a dejar ahí, a ver si desaparece, ¿no? A ver si por casualidad desaparece. Y eso va a suceder, por lo tanto, prioridad, ¿vale? Sí, porque además somos muy de lo urgente. Nos gusta trabajar siempre con urgencia y no medimos si lo urgente es importante o no. O no. Ya, pero a veces también incluso, mira, esta mañana me lo decía una persona, decía, es que al final yo entré aquí pensando que no sé qué no era urgente, aunque importante, y ahora estoy empezando a pensar que igual es al revés, que eso que yo creía que tal sí que ha cambiado. Cuando empiezas a ver las implicaciones de las cosas que supuestamente clasificas de una forma o de otra, a veces hasta tienes que cambiar tu forma de verlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, cuanto más prioritario sea la decisión o el problema, más fácil va a ser que no pospongas la decisión, porque lógicamente hay una urgencia, ¿no? En este caso sí que claro. ¿Qué más cosas tenemos que hacer para intentar, para que no nos pille esa parálisis, Leopoldo? Pues yo de todo lo que vamos a hablar, yo creo que
por así decirlo, consejo, yo creo que es casi el más importante y además el que mejores resultados da, que es definir una fecha. Totalmente. O sea, siempre que defines una fecha para cualquier cosa, le pones un hito, una fecha, hay una probabilidad muy grande de que al final lo que sea lo acabes haciendo. Precisamente por todo lo que hemos estado hablando antes. Entonces, esto sirve para todo. Sí. O sea, todo lo que, independientemente de que tengas mucho tiempo, poco tiempo o tal, a todo aquello que le pones fecha, al final lo acabas haciendo. Bueno, siempre que te comprometas con ella, claro. O sea, poner fecha para cumplirla, se entiende, ¿no? Para poner. Bueno, claro, o sea, vamos a hablar de que efectivamente, de que estamos hablando de cosas que se puedan conseguir, o sea, fechas razonables en el sentido de ni muy cerca ni muy lejos en el tiempo, porque por un lado, de una manera no vas a llegar porque no vas a tener tiempo, de la otra manera estás como estabas al principio, porque si hay mucha demora, te va a dar igual, vas a seguir sin hacerlo, porque somos muy de apurar plazos. Entonces yo creo que, como consejo, yo creo que es de los más útiles, que además te sirve absolutamente para todo, cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de cosa que quieras hacer. Si le pones una fecha, al final lo vas a acabar haciendo. Y eso nos lleva a otra cosa que quizás posiblemente también sea una de las cosas que más nos cuesten, yo creo, en mi opinión, que es el siguiente punto, y es desapegarnos del resultado. No es fácil desapegarse del resultado cuando inicias algo. O sea, tomamos una decisión y pretendemos que el resultado esté ya. Y a veces, sobre todo en temas empresariales, donde las cosas no son simplemente de hoy para mañana, sino que la decisión de hoy te lleva a otro paso, que te lleva a otro paso, que te lleva a otro paso. Si tú estás apegado al resultado, ¿qué pasa? Que ves que el resultado todavía no llega y entonces, ¿qué haces? ¿Ves? Ya tenía yo razón que no tenía que tomar esta decisión. O sea, en realidad se trata de que tú, por una parte, cuando tienes cuando el resultado que esperas es grande o es ambicioso, lo dividas en pequeñas partes y lo que estés realmente apegándote es a ver que el proceso sigue lo que estaba planeado, o sea, que se va consiguiendo que se cumpla el proceso y no tanto el resultado final, que llegará con la suma de las pequeñas partes intermedias, pero que no puede llegar de un día para otro. Entonces, cuando tenemos decisiones importantes, desapegarse del resultado, tal como lo hemos explicado aquí, es básico, porque si no estamos pensando ya en venga ya, y el venga ya no siempre es posible. Tiene que pasar sus fases y entonces lo que vamos a hacer es centrarnos en ver que progresa, que va como debería de ir y a partir de ahí el resultado llegará. Pero no podemos estar enfocados únicamente en el final porque entonces posiblemente encontraremos un montón de buenas razones para dar marcha atrás o para dejar de hacer cosas de nuevo. Y porque además, lo que tú dices, si al final te vas poniendo pequeñas metas, ahí realmente eso es lo que tú vas a poder controlar, con lo cual y de alguna manera vas a ser consciente del resultado que vas a obtener, de los resultados que vas obteniendo, con lo cual te va a animar a seguir. Y si los resultados no son buenos, pues exactamente lo mismo, te va a ayudar a corregir. Pero es un poco parecido a lo que hablábamos de poner una fecha. O sea, reducir las grandes cifras a pequeños pasos, a pequeños resultados que al final son los que te van a llevar al cuantificables y medibles y que los vas a poder tocar, es lo que realmente es lo que te va a llevar a conseguir ese resultado final. Y con las fechas, o sea, poniendo fecha, es una cosa exactamente lo mismo. O sea, cuando tú vas a poner fecha, pues vas a poder en el tiempo medir también esos objetivos, ¿no? Luego hay otra cosa que también, sobre todo en esta era que vivimos, nos tenemos que autodisciplinar y es, una vez que tomes una decisión, deja de consultar todas las fuentes de información anteriores. Es decir,
Esto es lo típico de, pongamos un ejemplo fácil o algo que a mí me dice, vale, voy a montar un curso, voy a preparar una cosa, pues he consultado mis fuentes, he visto lo que hay aquí y allá, vale, ya lo tengo montado. Y cuando ya lo tengo montado, digo, bueno, voy a ver si por si acaso me he dejado algo, voy a ver si hay algo más. Cuidado con esto, porque claro que va a haber siempre algo más. Además, en la era de la información en la que vivimos, de todo está disponible por todas partes, siempre vas a encontrar algún matiz más, alguna historia más, alguna cosa más, pero no puedes estar siempre en lo de, a ver si hay algo más. Entonces, lo mejor es, si has tomado la decisión, cierra las fuentes de información en ese momento, ponte al proceso y luego ya vamos viendo, pero no vuelvas otra vez a si me he dejado algo, a ver si ha aparecido algo nuevo, porque lo suyo es que va a ser que sí, y entonces va a ser que vas a empezar el proceso. Entonces ya nos hemos cargado esta mejora de toma de decisiones, ¿vale? Sí, porque al final lo único que te va a llevar lo único que te va a generar son dudas. Y siempre, y porque al final siempre hay muchos, a un destino se puede llegar por muchos caminos. Claro. Y no tiene, y tú puedes haber tomado el mejor camino, el que para ti, inicialmente con tu experiencia, dice, bueno, pues voy a hacer esto porque yo creo que es por donde, para mi empresa, para tal, por donde yo creo que es lo mejor, o lo que antes me ha resultado bien, bueno, pues voy a tomar, en base a las decisiones que normalmente vas a tomar, dice, bueno, pues esto es lo que a mí me va a llevar. Y porque puede ser que a lo mejor lo único, o sea, te va a sembrar dudas y a lo mejor estas son soluciones que a lo mejor a ti no te van a funcionar, porque hay muchas formas de hacer las cosas. Entonces, yo creo que a partir de ahí yo lo llevaría un poco como cuando estábamos estudiando me refiero en época escolar, que cuando, no porque ahora no lo sigamos haciendo, pero bueno, ahora es un poco más, se mezcla el hobby con el negocio, pero bueno, cuando de alguna manera estabas obligado a estar estudiando en el colegio, lo mejor era, una vez que habías acabado el examen, no ponerte a hablar con tus compañeros, a ver si las respuestas eran buenas o eran malas, porque podían ocurrir dos cosas. Primero, que fueran malas y tú ya te llevabas el disgusto padre, o que a lo mejor tus compañeros estuvieran equivocados y te llevas el disgusto padre pensando que lo has hecho mal, y luego resulta que los que lo han hecho mal son ellos, ¿no? Entonces, pues es quiero decir, y además porque también es lo que decíamos antes, una vez que ya has tomado una decisión, pues el camino es ir a por la siguiente, no evaluar a ver si podías haber hecho, pues lo podías haber hecho mejor o lo podías haber hecho de otra manera, porque ya no tiene sentido, ¿no? Sentido. Y eso también tiene mucho que ver con otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para esto, y es frenar la curiosidad. Esto es especialmente importante en gente que tenga un perfil especialmente, o que tengamos, me incluyo, un perfil especialmente analítico, especialmente de querer saber las cosas, el detalle de las cosas. ¿Qué pasa? Que cuando te empiezas a profundizar un detalle te va a otro detalle, y otro detalle te lleva a otro detalle, y eso te lleva a otro detalle, porque al final nunca hay un fin. Entonces, al final lo que necesitamos delimitar es, ¿qué necesito saber ahora? ¿Qué es lo mínimo que necesito saber ahora para tomar una decisión? ¿Qué es lo que saber a futuro? Y también puedo delimitarlo, pero es a futuro y ahora me pongo en marcha. Es decir, porque si no, detalle tras detalle puedes llegar al infinito y más allá, como decía la de la película. O sea, es que no hay un final. Entonces, Sí, bueno, porque además con ese exceso de curiosidad lo que puedes estar generando son dudas que ya no tenías. efectivamente. Con lo cual, que es un poco lo que venimos hablando del tema de la parálisis por análisis. O sea, al final es no hacer nada, porque es que siempre van a surgir cosas nuevas o cosas distintas, o tú mismo te vas a crear dudas que no vas a acabar con más dudas de las que tenías. Absolutamente. O sea, Y luego, dime, perdón. No, te iba a decir que muchas veces no vamos a decir, yo no lo llamaría intuición, porque muchas veces, pero es lo que hay muchas veces la experiencia, únelo, llámalo intuición, llámalo experiencia, hay muchas veces que tú simplemente por la cantidad de años que llevas en tu sector, con tu empresa, que vas a saber, a lo mejor no científicamente vas a saber dar una respuesta, o sea, un por qué has tomado esa decisión, pero simplemente
el haberla tomado, pues si luego lo analizas, probablemente vas a decir, bueno, pues es que efectivamente está acertado por esto, por esto y por esto. Pero si lo haces al revés, pues al final, Claro. bueno, pues no vas a avanzar por lo que estábamos diciendo. O también, que ya lo hemos hablado en algún momento, que hay gente que lo hace al revés, ¿no? Que primero toma la decisión y luego la justifica con... le busca una justificación, ¿no? Pero que eso pasa mucho en las empresas. Pero bueno, eso es otro tema que yo en algún momento lo hemos tocado. Sí. Y bueno, y al final todo tiene que ver con lo que estamos hablando. Tienes un tiempo determinado para tomar una decisión, porque si no alguien la vas a perder o la va a tomar por ti. Con lo cual, intenta ir avanzando. Justo. Y tomando decisiones, pequeñas decisiones, pues eso, con estos 2 o 3 consejos que te estamos dando. Y nos queda alguno más que también deberíamos tener en cuenta, y es algo que tú has mencionado al principio de esta charla, y es que vamos a ver que el momento perfecto no existe. Que el momento en el que tengas todas las respuestas a todas tus preguntas tampoco existe. Que el momento en el que te sientas cómodo con todo tampoco existe. Entonces siento darte esta noticia, pero la única manera es reconocer que nada es absoluto y obviamente cuando se trata de ir un paso más allá de algo que no te sientes cómodo, pues ampliar tu zona de comodidad, si es que no hay más, pero que no esperemos a que de repente diga, a ver, si salían los astros hoy y además no sé qué y además no sé cuántos, resulta que es el momento perfecto para tomar. Mira, que no, que el momento perfecto nunca existe. Así es que no, por favor, no nos contemos esto porque realmente esto no es verdad, ¿vale? Esto es una forma de, bueno, de consolarnos. Pues sí. Porque además volvemos a lo mismo, o sea, al final si no tomas una decisión no avanzas. Con lo cual, bueno, pues volvemos al porqué de todo esto, del tema que estamos hablando y de los consejos que estamos dando, ¿no? Y bueno, Dime. Otra forma también de otro consejo porque que viene al hilo de lo que decías, de que no puedes tener nunca, vas a saber la verdad sobre todo, no vas a tener el conocimiento absoluto, es intentar limitar el número de opciones que tienes. Bueno, pues en base a la información que tienes, en base a la experiencia que tienes, bueno, pues intenta realmente limitar tus opciones a cosas que sean cuantificables, que sean medibles, que sean, bueno, pues que te lleven al proceso de tomar una decisión. Entonces, pues eso, lo que tienes que hacer es valorar tus opciones, pero valorarlas de forma realista y además coger dos o tres opciones sin más. Sí, porque todas no puedes gestionarlas. O sea, al final ponte un filtro define tú un filtro o 2 filtros, pasa las opciones por los filtros y luego ya decide con qué 2 o 3 opciones vas a trabajar, porque si no te vas a volver loco o loca, definitivamente. No hay quien gestione eso, de una manera. Luego nos quedan 2 cosas. Una que es como muy obvia, pero que cuando estamos en esta situación no siempre es tan obvia, ¿no? Y es la de pedir ayuda. Porque a veces estamos metidos ya en esa espiral de no sé qué hacer y no sé qué hacer y tengo que hacer y no voy a hacer y no voy a hacer, pero la espiral es solamente conmigo. Bueno, pues a lo mejor si llamo a Leopoldo y digo, Leopoldo, tengo un problema, mira, tengo que tomar una decisión, he pensado todo esto y no sé qué hacer. Pues a lo mejor eso me permite romper el espiral. No digo que me solucione la vida ni que tome la decisión por mí, pero el mero hecho de compartirlo con alguien en quien confíe me puede permitir romper ese espiral en el que me he metido yo sola y del que no sé salir. Entonces, siempre tienes personas de confianza a tu alrededor, pues pide ayuda para que te abran perspectivas, para que te hagan salir de ahí, para que te ayuden a pensar. A veces simplemente las preguntas de otro te ayudan mucho a pensar y con eso tomar tú la decisión. No la puedes delegar en otro, pero sí la puedes tomar con cierto apoyo, ¿no? Con cierta amplitud. ¿Vale? Que es un poco la labor que podemos hacer nosotros como consultores, en el sentido de, o sea, no tenemos la varita mágica, no tenemos la solución para todo, pero simplemente con que lleguemos a la empresa o lleguemos a la persona
y lo único que hagamos a lo mejor es abrir la ventana, que entre un poco de aire fresco para que se ventile la habitación, pues a lo mejor solamente con eso ya consigues lo que tú dices, que esa persona le dé una vuelta, piense de forma distinta y le facilite llegar a, si no llegar a lo mejor a la solución, por lo menos avanzar en el proceso. Y yo creo que eso es un poco, y no somos mucho pues, lo vemos, yo creo que lo vemos más como una debilidad que como una decisión inteligente, porque yo creo que lo vemos mucho, ¿no? La gente que tiene más experiencia que tú, al final probablemente ya haya pasado por eso que en ese momento estás pasando tú, con lo cual supone acortar, en muchos casos, acortar los procesos. Los tiempos, sí. Acortar los tiempos y gastar menos recursos o emplearlos de forma más eficiente, básicamente, ¿no? O sea, al final... Y casi con esto prácticamente habíamos llegado al último consejo, que no deja de ser un resumen de todo. Si es que al final la solución perfecta desde el principio no existe. Tomar una decisión correcta hoy no implica que el resultado correcto esté mañana. A lo mejor es la decisión correcta hoy para acercarte más al resultado que esperas mañana. Pero que la solución perfecta desde el principio y sin ningún tipo de complicación, vamos a decirlo así, yo no sé si vosotros habéis tenido alguna de esas, yo no. O sea, yo no. Con lo cual, mi experiencia es que sí, que se harán, pero que al final incluso cuando realmente llegas a saber si la decisión, en algunos casos, cuando llegas a saber si la decisión fue una decisión buena o mala, pasan años hasta que tú haces ese juicio de valor sobre tus propias decisiones en algunos casos, ¿no? Y ahora hablo por mí, lógicamente, no puedo hablar por otros, pero es que hay decisiones en tu vida que en el momento dado las tomas porque pues hay que tomarlas, pero que realmente no llegas a valorar si han sido las correctas para ti hasta pasados muchos años, con la perspectiva de ver cómo ha sido el recorrido, ¿no? Entonces, no esperemos que eso esté bien desde el principio, porque de verdad que yo creo que ese es el principal enemigo, ¿no? El no querer defraudar, el no querer equivocarnos, el no querer quedar vulnerables porque nos hemos equivocado, al final nos lleva a situaciones a veces más complejas de las que habrían podido ser si hubiéramos tomado la decisión, ¿no? Sí. Y que yo creo que más que tomarlo porque al final, por lo que tú decías, ¿no? Que no vas a saber hasta el resultado hasta que pase tiempo, yo creo que casi es mucho peor. O yo creo que normalmente te pesa más en la cabeza el no haber tomado una decisión, el qué podía haber sido y no fue. Exacto. Que el tomar una decisión y equivocarte o... ¿Sabes lo que porque, fue? Claro, efectivamente, porque yo creo que eso, pero tanto, que es lo que hablábamos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, el come ese que te queda cuando no tomas una decisión y dices, ¿y qué podía, si hubiera hecho esto distinto o si simplemente hubiera hecho esto, ¿qué habría pasado, qué tal? Pues mira, no lo vas a saber. Con lo cual, pero lo que sí te podemos decir con esto es que, buena o mala, toma una decisión porque realmente, como tú dices, nunca vas a saber hasta después si realmente la decisión era buena o era mala. Y lo que seguro que es una mala decisión es no tomar ninguna decisión. Y más por lo que hablábamos por exceso de sobreanálisis, pensando en que en algún momento vas a llegar no sé, alguien va a venir y te va a decir, toma, esta es la piedra filosofal, acaríciala y vas a llegar al estadio perfecto en el que cada cosa que hagas se van a oír de fondo como en las películas, ¿no? Una voz, aplausos en off y risas y tal y no sé qué, celebrando y vitoreando las buenas decisiones. No, pues eso no ocurre. Para nada, así que yo creo que, bueno, si ponéis en práctica, estamos ya comiéndonos nuestro tiempo de hoy, si ponéis en práctica alguno de estos consejos, a lo mejor no todos, pero alguno, os vais a dar cuenta como los pequeños resultados cambian inmediatamente. Entonces, yo creo que nos merecemos, pues eso, ponernos a prueba, demostrarnos que podemos, y sea con un truco, sea con el otro, sea con una técnica o con la otra, empezar a salir de ese espiral de no voy a tomar la decisión porque al final, si es que el ser humano está programado para tomar decisiones, no nos queda otra. Así es que yo creo que, bueno, como suele decir ahora Leopoldo, que lo dirá él,
sacar lo mejor que podáis de aquí y en cualquier caso, como este es el episodio 31 y te dejo a ti continuar. Hay otros 30 episodios antes con 30 consejos, con 30 herramientas sencillas para poder facilitarte la vida. No te la vamos a solucionar. Milagros los justos, pero yo creo que por lo menos te vamos a dar una guía de por lo menos para que te equivoques lo menos posible, ¿no? Para que si por supuesto, si tienes la inquietud, que ya hemos hablado en algún momento de la cualidad, pues eso, de escucharnos, de analizar y simplemente, bueno, con una mente crítica, pero bueno, para que sepas que, bueno, qué es lo que hay y esas pequeñas cosas que puedes hacer para mejorar. Completamente. Y sin más, pues os dejamos por hoy, que sepáis que volvemos a la carga la semana que viene, por supuesto, aquí estaremos con otro tema que esperamos os interese. Y bueno, pues Leopoldo, como siempre, un placer charlar contigo. Ya Pues lo sabes. Igualmente, Begoña. Pues gracias a los que nos escucháis y nos veis y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Muy bien, hasta la semana que viene.